México actualmente es difícil encontrar películas que valgan la pena o encontrar nuevos estrenos que no sean comedias románticas que no tienen ningún mensaje o que repiten las mismas historias. Pero si bien la época de oro de nuestro cine nacional acabó desde hace mucho, aún existen cintas mexicanas contemporáneas genuinamente destacables que me hacen valorar las propuestas de sus cineastas, así como las técnicas usadas para transmitir un mensaje que inclusive puede trascender. Y desde hace tiempo les había mencionado que hablaríamos de Luis Estrada en el canal, un director mexicano que no tiene miedo de tocar temas que puedan ser controversiales o inclusive acreedores de censura. Nos sorprende que películas como El Infierno, que muestra sin romanticismos el narcotráfico en México, haya sido censurada en su estreno, o que La Dictadura Perfecta haya tenido problemas para ser distribuida. Pero cada una de sus películas tiene un mensaje digno de analizar, además de aspectos técnicos que son bastante destacables. Y es por ello que en esta primera parte de esta serie de videos les explicaré a detalle cómo La Ley de Herodes es un crudo reflejo de la política mexicana, y cómo, a pesar de tener más de 20 años de ser estrenada, sigue creando impacto por lo acertada que es hasta nuestro crudo presente. La Ley de Herodes se desarrolla en el año 1949, pero las temáticas que aborda se hicieron más notorias en la década de los 90 en la República Mexicana. Mientras que en la película se retrata el sexenio del presidente Miguel Alemán, esta obra fue escrita y filmada en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, un gobierno que estuvo marcado desde un principio por sangre, corrupción y engaños. Verán, una corta clase de historia mexicana. Como es bien sabido, en el año 1994, el país cambió para siempre. No es sorpresa para nadie cuando se busca el responsable de una de las crisis económicas más grandes de la nación. Y ese hombre es el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas demostró sus aspiraciones políticas desde temprana edad. Utilizó vehículos presidenciales cuando aún no era el jefe de la nación, y su padre fue calificado como voraz e inmoral por el Centro de Inteligencia Mexicano a finales de la década de los 70. Sobre el padre del exmandatario, Raúl Salinas Lozano, la DFC se explicó que en todas partes mala fama dejó, en especial cuando fue secretario de Estado en los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y de José López Portillo. En simples palabras, la ambición de Salinas gobernó al país desde 1988 hasta 1994. Si bien las reformas económicas de Salinas de Gortari ayudaron a estabilizar momentáneamente al país, su costo fue el aumento de personas en condición de pobreza. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar, al final de la gestión de Salinas, el porcentaje de la población en pobreza era de 52.4% en el país. En 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio marcó al país. Por años se ha mencionado a un culpable, inclusive ha sido acusado formalmente. Pero como dijo el senador Félix Salgado, la impunidad de la plutocracia mexicana es la que vuelve a la democracia en un sistema disfuncional. ¿Quién es el autor intelectual de estos crímenes? Carlos Salinas de Gortari. Lo afirmo y lo confirmo. Y sin embargo, goza de absoluta impunidad. A raíz de ahí, en este país, cada quien puede mandar matar a quien quiera. No pasa nada. Y es por ello que hay más conexiones y paralelismos con La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta que con las otras cintas de Estrada, al menos en los aspectos de la sátira política. Después del asesinato de Colosio, la crisis económica llamada Efecto Tequila ocurrió en los primeros días del gobierno del presidente Ernesto Zedillo. El precio del dólar incrementó en el primer año de su mandato cerca de un 114%, causando que miles de empresas se fueran a la quiebra y aumentara el desempleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 1996 el índice de personas con pobreza patrimonial fue del 69% de la población. Y podría durar mucho más tiempo relatándoles los fraudes y asesinatos que se efectuaron durante la historia política de México solamente de los últimos 20 años. Pero al menos hasta 1999 había un patrón, un partido que había durado más de 70 años en el poder. Y ese era el Partido Revolucionario Institucional, que se fundó en marzo del año 1929 y que es duramente criticado a lo largo de esta película. Pero ahora que ya tenemos una idea del contexto sociopolítico, podemos pasar a la semiótica de la película y su verdadero mensaje. Aquí es la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, ¿eh?
Uno de los aspectos que como estudiante de cine puedo destacar de esta película es su guión y la forma en la que se usa la sátira, porque estamos acostumbrados a que cuando alguien menciona sátira, confundirla con parodia, y aunque sean demasiado parecidas, no son lo mismo. La parodia es la representación de una obra, género y persona con humor, y la sátira es usar todo este método, pero para ejercer una opinión, o en este caso una crítica al sistema político de México, como lo hace Estrada, y comienza de una forma casi humorística a relatarse la historia de Juan Vargas, interpretado por Damián Alcázar, y es desde el primer minuto de la cinta que los simbolismos tanto en el guión como en algunos planos empiezan a dar ciertas anticipaciones en la historia. La película comienza con un hombre sacando dinero de una oficina, y parece un robo a simple vista debido a que no tenemos ningún tipo de contexto, pero verdaderamente este es el presidente de este pueblo rural donde se desarrolla la cinta en su mayor parte. Pero en un momento explico eso. Me gusta este plano a detalle donde vemos a la Constitución, y más cuando vemos que el presidente abre la misma y saca el dinero. Después toma un retrato del presidente alemán, lo rompe y saca más billetes. Como ya dije, a simple vista puede parecer algo, pero como más tarde se mira en la película, esto solo refleja cómo el sistema oligárquico utiliza la misma Constitución o a los presidentes para explotar al pueblo. En sí, este hombre termina siendo asesinado debido a que el pueblo se hartó de que lo explotaran, porque si algo deja claro esta cinta es que el pueblo puede que aguante abusos, pero no es estúpido, y eso en particular me gustó mucho. Después del linchamiento del presidente corrupto, se nos introduce a dos personajes, el licenciado López, que es interpretado por Pedro Armendáriz Jr., y a Ramírez. Ambos deben encontrar un nuevo presidente interino para el pueblo San Pedro de los Aguaros, y usan a Vargas, que era el supervisor del departamento de limpia, que básicamente se representa como trabajar en un basurero. La presentación de Vargas tiene bastantes paralelismos con el final, pero lo mencionaré más adelante. En un contexto más generalizado, están corriendo tiempos de elecciones y el gobernador Sánchez no quiere que su puesto peligre por un escándalo político producido por un grupo de indígenas. Juan Vargas toma posesión del cargo con el lema de su partido político: modernidad, paz, progreso y justicia social, lema que, como dice Santiago Moreno, es una consigna cínica, mentirosa y hueca, propia del lenguaje político populista del PRI. Vargas tiene la más pura intención de ser un buen gobernante. Llega al pueblo deseando realmente traer el progreso que tanto es mencionado, y de hecho esto se hace con una intención por parte de su director. Se satiriza constantemente el gobierno de Miguel Alemán, no solo con los planos de su retrato y la cantidad de veces que se menciona el nombre del presidente y el lema de la política desarrollista que defendió este mismo, sino con todos estos elementos junto al mensaje de la película per se. En el personaje de Vargas, básicamente tenemos un desarrollo que es una involución moral, pero un crecimiento tiránico. Y les explicaré rápidamente por qué. Cuando se dice que un personaje tiene un desarrollo o no a nivel argumental, no me refiero a si es mejor o peor conforme transcurre la película. Un desarrollo de personajes te muestra distintas facetas, actitudes, motivaciones y obstáculos a los que se enfrenta un personaje y posteriormente cómo cambia de una manera orgánica por las situaciones que se presentan en el relato. Ahora bien, el desarrollo del personaje puede ser en forma de evolución o de involución, que es un retroceso, y puede ser moral o psicológico. Y lo que al principio del filme se presenta como un inocente hombre afiliado al partido y con ganas de ser un buen gobernante, termina con un tirano con las manos llenas de sangre, aspirando a tener más poder. En una parte del filme, Vargas va con su jefe López a exigirle más presupuesto para mejorar las condiciones del pueblo, y es allí cuando se introducen dos simbolismos que marcan el resto de la película. Es interesante resaltar el simbolismo de las dos cosas que le entregan para llevar a cabo su trabajo: la pistola y la Constitución, o sea, la capacidad de ejercer violencia y la de administrar la ley. El Estado es así reducido a una herramienta de coacción al servicio de unos pocos frente a la gran mayoría. En esta película es cuando sutilmente Estrada comienza a hacer una crítica a la plutocracia del país. Pero, ¿qué es plutocracia? Lo que implica la plutocracia es que las personas que dominan los recursos materiales de un país también ostentan del poder político. Incluso es posible que en el marco de una democracia representativa como lo es México, las decisiones más importantes sean tomadas en realidad por quienes cuentan con el poder económico. Otro detalle que no puedo pasar por alto es el motivo por el cual Vargas comienza a decaer moralmente. En el pueblo hay dos simbolismos grandes acerca de la corrupción en el Estado, ya que, como dije antes, el pueblo, San Pedro de los Aguaros, es una metáfora de México. Tenemos a la iglesia y al burdel, que se puede ver de una forma contemporánea como lo que se consideraría no solo la prostitución, sino también las distracciones como las drogas, el alcohol e inclusive el narcotráfico. Pero para representar esto en un filme que transcurre en 1949, ¿qué mejor simbolismo que un burdel?
Además, la crítica a México y el narcotráfico llegaría en el infierno, así que no nos adelantemos. Como población, hemos sido testigos de cómo la corrupción hace que la delincuencia fructifere con creces en el país. El gobierno parece incapaz de frenar la violencia, pero ¿realmente están intentando frenarla o también la usan para explotar a la población? Por el lado de la iglesia, no es sorpresa que el catolicismo y la cultura mexicana sean tan apegados. Y esta cinta no estereotipa que la religión sea algo negativo, sino cómo algunos hombres ambiciosos usan la fe para lucrar. Como dice la Biblia, son lobos disfrazados de ovejas. Pero ahora entremos de lleno a la explotación del pueblo. Como mencionaba antes, López le da a Vargas una constitución y le dice que lea las leyes, que si es inteligente puede sacar los fondos que necesita. Y allí comienza a decaer más nuestro protagonista. Comienza a usar las leyes, los reglamentos y las normas solo para lucrar, cuando se supone son para optimizar el bien común. Lo que me dejó pensando, ¿Estrada estará sutilmente comunicando otro aspecto de nuestro gobierno? Inclusive, hoy en día es más común que los políticos se preocupen más por las nuevas leyes de impuestos que por bajar el porcentaje de delincuencia en sus ciudades. Así que lo que comienza como una parodia en forma de comedia negra, a lo largo se va convirtiendo en una cinta de crimen con una influencia estética más parecida al estilo italiano de filmes del oeste. Luis Estrada logra en esta cinta, en un tono humorístico e irónico, realizar una crítica directa al gobierno que llevaba en el poder más de 70 años. Era impensable que, en una película mexicana, se retratara de forma tan explícita una realidad tan cruel. ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura, y yo estoy de acuerdo. La dictadura perfecta. Cito a Santiago Moreno cuando dijo: con esta película de 1999, el PRI, todavía en el poder desde hacía más de 70 años, se sintió ofendido e intentó vetarla. Este hecho provocó la renuncia de Eduardo Amerena, director del Instituto Mexicano de Cinematografía. La gran repercusión de este hecho le dio una gran publicidad al filme, convirtiéndola en una de las más taquilleras de principios del año 2000. Esta no fue la última vez que el gobierno intentó censurar las películas de Luis Estrada, lo que me parece curioso. No quieren que el pueblo vea una película realista que refleja al México contemporáneo, pero sí que vean cine basura de whitexicans que no saben nada de la vida de la ciudad. Allí es cuando te das cuenta la libertad de expresión que tenemos como ciudadanos. Al parecer, esta libertad llega hasta donde los que están en el poder quieren, pero cuando algo realmente los amenaza, bueno, al igual que la película, deciden eliminarlo. Otro de los simbolismos que encuentro en el filme es el del doctor. Este exige al presidente que cierren el burdel por la mala fama del pueblo, y es candidato del partido Acción Nacional, al que siempre le roban el puesto por los votos, que es otra característica del PRI y su mala fama de manipular las elecciones a su favor. Y aunque no lo crean, esta cinta sirvió para que en el año 2000 seleccionaran a un partido distinto como población, pero fue lo mismo por 2 sexenios más, dando a entender que por más que otras opciones parezcan buenas o que mejorarán al país, se corrompen al igual que Vargas para llegar al poder. La cinta predomina en sepia, la cual nos da la impresión de estar en un lugar viejo que nos ubica en la época del fin de la revolución. Además representa una situación arcaica, anticuada y rancia, en donde parece sepultada esa modernidad y justicia social, de la que tanto se hablaba. Sorpresivamente, el director no solo satiriza a un gobierno. Luis Estrada se burla de la ideología postrevolucionaria que se exhibía en películas de la época del cine de oro mexicano. La temática del cine mexicano hasta entonces solo exponía obras con contenido nacionalista y altamente patriótico. Mitos de una nación y sus ciudadanos fluían en alternancia entre la gente y sus condiciones históricas, produciendo un cine de ideología moralista y retórica nacionalista. Según el escritor Carlos Monsiváis, fue a través de las películas y de una pantalla que actuaba como espejo que el pueblo aprendió a vivir en la ciudad y a reconocer el nuevo orden social al cual se tenían que enfrentar. La película tiene similitudes tanto en temática y aspectos cinematográficos que nos remiten al cine de oro. La ley de Herodes se opone completamente a la visión nacionalista y positiva de la revolución. Se muestra la corrupción que se ejerció y que se ejerce bajo el título de actos revolucionarios. En la ley de Herodes, Luis Estrada utiliza referencias del cine de la época de oro de manera irónica. Hace énfasis en el uso de planos y aspectos cinematográficos que nos remiten al cine del director Emilio Fernández. En la época de oro, Emilio Fernández y el cinematógrafo Gabriel Figueroa hacían uso de planos en donde se mostraban hermosos paisajes de la provincia mexicana. Luis Estrada imita esta estética burlándose del dúo del cine de oro, sin mostrar a los indígenas y el campo con el mismo idealismo e ingenuidad con el que lo hacía Emilio Fernández. Y esto es curioso, parece con los años que México quiere olvidar sus raíces, y lo vemos más hoy en día, con el clasismo que impera en la sociedad.
Ya todos presumen sus raíces europeas y se perdió la cultura rural e indígena, que es bastante rica por modernidad y urbanidad. ¿Será que México quiere fingir algo que no es? Solo piensen un momento en ello. ¿Hasta dónde llega la ley? Esa es una interrogante interesante en esta película. Vargas termina matando a la dueña del burdel y a un guardaespaldas que lo humillan de una forma terrible. Asesina a su jefe y a uno de sus matones porque se cansó de que jugaran con él o le vieran la cara. Y también a Filemón, que era un borracho que sabía algo que no tenía que saber. Y lo interesante es que Vargas solo siente culpa al matar a Filemón, dando a entender que de cierta manera él creía que los demás merecían ser asesinados, lo cual refleja muy bien el poder del gobierno sobre la oposición. A veces silenciar a alguien es la mejor opción para mantener ese poder. Y si quieren un recordatorio, allí tenemos el caso de la desaparición forzada de los estudiantes en 2014, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pertenecía al PRI. Ya han pasado 6 años y siguen sin dar una explicación al pueblo. ¿O acaso es que no quieren darla? Los que nos vienen persiguiendo es la delincuencia organizada. Es la delincuencia organizada los que nos vienen persiguiendo. Después de tantas malas acciones, explotación e infinidad de ilegalidades, ¿qué le pasa a nuestro personaje principal? Bueno, uno pensaría que enfrentó la justicia y el buen sistema judicial del país, pero resulta que fue todo lo contrario. Fue recompensado. El final es tan predecible como la situación real del gobierno mexicano. Vargas sube de puesto hasta llegar al Congreso de la Unión y es recibido como un héroe que defendió a la patria, dando un cierre glorioso con un plano que me encanta porque podemos ver cómo el poder no es del pueblo realmente, sino de unos cuantos que en lugar de pensar en el bien común, piensan en cómo pueden explotar a una clase obrera que de por sí ya está en constante decadencia. La verdad, la revolución trajo muchos cambios, pero no la hicimos para beneficiar a unos cuantos políticos. En la ley de Herodes se ridiculiza el idealismo de la época de oro, se refleja una realidad tan cruel que resulta catártico reírse de la situación como si nos fuera ajena, pero para nada es ajena, y después de 20 años, el mensaje sigue siendo igual de severo. Lo que comienza como una sátira termina como un punto de reflexión que nos vuelve más analíticos a la forma en la que nuestros gobernantes actúan. Pero a ellos no les conviene que pienses, así que mejor te dan basura en televisión, música y películas de marca nacional para que tu preocupación no sean las nuevas legislaciones para explotar los recursos del país, sino cuál será el nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe, o el nuevo disco del momento de tu artista genérico favorito que escribe letras profundas y que son arte. Y si quieres por un momento criticar un aspecto, eres un intolerante y no comprendes que es el nuevo siglo y que tú debes cambiar. No sé ustedes, pero eso es ignorancia y conformismo, aunque se quiera aparentar otra cosa. Y eso nos lleva a la siguiente cinta de Estrada, Un mundo maravilloso, una crítica que esta vez es acerca del pueblo mexicano. Sé que no abordé bastantes temas como debería, como la relación de México y Estados Unidos reflejada en la película, pero esta cinta tiene un mensaje bastante debatible y que contiene infinidad de paralelismos con la realidad que se viven incluso de forma contemporánea. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Si les gustó el video, no olviden suscribirse para más videos similares y comentar qué opinan de la primera cinta de la tetralogía de Estrada. Si quieren comentarme alguna idea o película que deseen que analice, les recomiendo seguirme en Instagram y mandarme mensaje, ya que allí publico avances y hago encuestas para traerles contenido de calidad. Les dejo mis otras redes en la descripción de este video. Yo me despido, mi nombre es Isby Adoniram y nos vemos en el próximo video.